Hola a todos, soy Edson Guaire Ignacio, docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y también de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, Perú. En principio quiero agradecer al doctor Ulises Delgado por haberme invitado para participar de este primer foro de proyectos de intervención de la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva, organizado por la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una institución a la cual tengo un profundo afecto debido a que en los últimos años he construido muchas amistades y a quienes tengo que enviar saludos desde aquí, desde Perú, por hacer posible que la educación en este tiempo de crisis continúa y de manera muy acertada. En segundo lugar, tengo que también dar a conocer que mi participación en este foro va a girar en torno a una reflexión sobre las prácticas pedagógicas, inclusión o integración a la educación que se viene desarrollando en el sistema educativo peruano. En principio, ya acerca de este tema, vamos a reflexionar o quiero reflexionar acerca del aprendizaje. ¿Cómo se está dando el aprendizaje? ¿Qué concepciones se tiene acerca del aprendizaje? ¿Y cómo creen que se da el aprendizaje los docentes en este tiempo de educación inclusiva? Hablar del aprendizaje es hablar de un constructo bastante complejo debido a que tiene diferentes definiciones desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, el aprendizaje desde la psicología podría ser considerado como una modificación relativamente permanente del comportamiento como resultado del ejercicio o la experiencia vivida por los sujetos. Sin embargo, desde la perspectiva educativa desde la cual voy a participar, ¿no? El aprendizaje es la adquisición o la integración de nuevos conocimientos, adquisición de habilidades, prácticas y técnicas aprendidas por los estudiantes, por lo general en un aula de clase, ¿no? La cual le va a servir para aplicar a su vida cotidiana. Sobre todo, la adquisición de hábitos como la disciplina, la responsabilidad, la motivación, que son muy importantes para actuar en la vida cotidiana. Bien, entonces yo les invito a reflexionar acerca de algunas características sobre el aprendizaje. Estas características, desde mi punto de vista, encierran seguramente el éxito o el fracaso, si está aplicando bien o no, en el contexto educativo. Hablar pues del aprendizaje, como les venía diciendo, es hablar de una actividad netamente individual. O sea, que una característica principal del aprendizaje es que todos aprendemos de distintas maneras. No hay dos sujetos o tres sujetos que aprenden de la misma manera el mismo contenido en un mismo momento. No existe. Entonces, se tendría que reflexionar si el aprendizaje que estamos desarrollando con nuestros estudiantes y las actividades que estamos desarrollando con nuestros estudiantes es efectivo para todos. Bien, otra característica del aprendizaje es que también se da cuando hay metas personales de por medio. Entonces nos ponemos a pensar nuevamente si todos los estudiantes de nuestras aulas, por ejemplo, incluidos estos chicos con necesidades educativas especiales, están aprendiendo o están cumpliendo las mismas metas personales en ese aprendizaje. Otra característica del aprendizaje es que también se da
de forma voluntaria y no obligada. Entonces, cuando nosotros también volvemos y reflexionamos acerca de si todos los estudiantes, todos los chicos que están en nuestra aula de clase, están aprendiendo de forma voluntaria, están ahí porque les atrae la clase, porque quieren aprender realmente la clase, porque los motiva a aprender el contenido de esa sesión, o están porque tienen que estar, simplemente porque tienen que estar ahí, porque tienen que aprobar esa materia, porque tienen que aprobar ese curso para pasar al siguiente nivel. Entonces, si es que están ahí porque tienen que estar, es que no están de manera voluntaria en esa aula de clase. Y entonces fíjense, si hay un estudiante además con necesidades educativas especiales y el tema que se está desarrollando, el contenido que se está desarrollando en esa sesión de clase, para él no es importante. Bien, entonces estaríamos hablando de la siguiente característica, que es que el aprendizaje se da también cuando el contenido se presenta de manera entretenida. ¿Es entretenido este contenido que estamos desarrollando para todos los estudiantes, o es que para algunos no le atrae nada y tienen que estar, como ya lo dijimos, porque tienen que estar, porque sí? Bien. Otra característica del aprendizaje es que también se da en función a la enseñanza y el contexto. En estas características debemos tomar en cuenta entonces las competencias que tiene el docente para enseñar. Todos los docentes en este sentido están preparados para atender a la diversidad, o es que algunos tienen todavía falencias o no conocen de manera adecuada a sus estudiantes para que puedan adecuar los contenidos y las estrategias de su enseñanza para un aprendizaje efectivo con todos los estudiantes de ese aula. Finalmente, otras características que podemos también atribuirle al aprendizaje es que también se da como resultado de las actividades de los estudiantes. Entonces aquí también vamos a analizar, a reflexionar acerca de la tal llamada competencia. ¿Cómo logramos competencias en los estudiantes? Si nuestra evaluación, si nuestro sistema educativo nos pide que desarrollemos competencias en los estudiantes, entonces, ¿lo estamos desarrollando o no? En mi práctica cotidiana, en mi experiencia personal que vengo desarrollando y venimos compartiendo con algunos colegas, y también reflexionamos esto con algunos estudiantes de maestría y de doctorado, que las competencias en realidad no se dan de esa manera como están propuestos en las normas o en las evaluaciones que nos dan el Ministerio de Educación, por ejemplo. Desarrollar una competencia es mucho más complejo que eso. No puedes llamarlo competencia a lo que el estudiante dice aprender y no le pone en práctica. Porque yo al estudiante le puedo enseñar un contenido y después el estudiante me puede repetir ese contenido de tal manera que aprendió, pero en la práctica no está desarrollando de tal manera, porque esa competencia la tiene que desarrollar en su vida cotidiana. Y entonces, si yo en una hora le digo, ya sabe, ya desarrolló competencia, eso no es competencia. Un estudiante de doctorado, por ejemplo, me diría, profesor, para lograr una competencia haría falta mucho más tiempo de lo que nosotros tenemos en un aula de clase con los estudiantes. Pues es cierto, ¿sí? Porque una competencia, le vuelvo a repetir, no se desarrolla cuando el estudiante está escuchando a alguien, cuando el estudiante está viendo cómo el profesor habla, cuando el estudiante no hace nada. Una competencia se logra haciendo, es decir, cuando un aprendizaje se está desarrollando haciendo también. Bien, entonces, yo creo que cuando reflexionemos sobre estas características del aprendizaje, ya comenzamos a detectar
algunas falencias del contenido que lleva implícito esta educación inclusiva. Esta educación inclusiva nos dice que tenemos que desarrollar competencias en los estudiantes, que todos los estudiantes deben aprender, pero nos meten a todos esos estudiantes en un aula de clase, y es más, un montón de estudiantes, como que todos los estudiantes, incluido este estudiante con necesidades educativas especiales, aprendiera de la misma manera, en el mismo contenido y en el mismo momento. Y no es así. Las características del aprendizaje, como le vuelvo a repetir, es netamente individual, es netamente personal. Por lo tanto, aquí ya estaríamos teniendo nuestro primer error para cumplir un aprendizaje o para hacer una educación inclusiva. Otro de los aspectos fundamentales, entonces, otro de los aspectos fundamentales para tener éxito en este sistema de educación inclusiva tendría que ser nada menos con la formación inicial del profesorado para tiempos de educación inclusiva. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia formación en las universidades para ser docente, es que no nos enseñaron nada sobre educación inclusiva en las universidades. Particularmente tengo que confesar que ni siquiera creo que yo en la universidad pude escuchar de qué se trataba la educación inclusiva. Más aún cuando este proyecto de educación inclusiva ya lleva casi 20 años en el sistema educativo peruano y prácticamente en las universidades, y nuestra formación inicial para ser profesores en las instituciones educativas no habíamos visto, no habíamos desarrollado contenidos sobre educación inclusiva. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? ¿Qué están haciendo los institutos pedagógicos? ¿Cómo están sus programas curriculares, ¿sí?, para una educación inclusiva? ¿Hay o no hay? Personalmente, como les vuelvo a repetir, no he visto en mi formación, por ejemplo, contenido sobre educación inclusiva. En este aspecto, algún profesor, cuando debatíamos acerca de esto, cuando charlábamos acerca de esto, me decía: Edson, es que esto de la educación inclusiva se da de manera transversal en los cursos. Entonces yo le digo que no. Esta formación en educación inclusiva no se da de manera transversal. Si se diera de manera transversal, entonces no estuviera normado, no estuviera planificado por el sistema educativo nacional, no tuviera sistemas de evaluación como las que tiene en este momento, y entonces sí estaría de manera transversal en el sistema educativo. Pero esto no es así. Casi 20 años que lleva este sistema de educación inclusiva en nuestro país, ya hay resultados concretos. Y entonces yo me pregunto, si hay resultados concretos sobre el éxito y los errores que tiene esta educación inclusiva, ¿qué están haciendo nuevamente las universidades con la formación inicial del profesorado? Están tomando en cuenta, ya modificaron la currícula y ya incluyeron cursos sobre educación inclusiva en sus programas curriculares. ¿Cómo están tomando los estudiantes estas investigaciones? ¿No? Están construyendo programas de fortalecimiento para la educación inclusiva en las universidades, porque la formación inicial del profesorado es muy fundamental. Que esto no se suple con las capacitaciones posteriores, porque la formación inicial tiene que ver con el cambio de paradigma de un docente, de un futuro docente, con el cambio de visión sobre la educación del futuro docente, sobre la modificación de creencias, de mitos, de costumbres culturales de los futuros docentes. Y nuevamente le vuelvo a repetir que esto no se suple con las capacitaciones posteriores, porque además las capacitaciones posteriores
que llevan los docentes no llega a todos. Esto es muy conocido, que las capacitaciones que se llevan a cabo durante ya posterior a la formación de los docentes, es decir, a los docentes que ya están en la práctica educativa, no llega para todos. Y este es un problema fundamental, o sea, otro problema fundamental de la educación en tiempos de educación inclusiva específicamente. La primera, le vuelvo a recordar, que es el problema sobre la concepción del aprendizaje, sobre la naturaleza del aprendizaje. Entonces, si nosotros nos capacitáramos, por ejemplo, o aprendiéramos, o nuestra formación inicial ya nos dieran contenido sobre la educación inclusiva, seguramente que no necesitaríamos tantas capacitaciones, que no tendríamos tantas falencias como hasta el momento en este programa de educación inclusiva que viene desarrollando en nuestro país. Bueno, y en cuanto a las capacitaciones, también hay un problema grande. Les decía, uno de los problemas grandes en cuanto a este sistema de capacitación es que no llega a todos. El otro problema de la capacitación, por ejemplo, es que se da de manera desigual para todas las instituciones educativas. Muchas instituciones educativas, por ejemplo, particulares específicamente, tienen mayor logro en esto de la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque las instituciones particulares, por lo general, capacitan directamente con especialistas a sus docentes. Contratan especialistas, lo llevan a sus instituciones y estos especialistas directamente interactúan con los docentes y les da las estrategias necesarias para que este docente posteriormente aplique en su aula de clase frente a alguna necesidad especial que requiere sus estudiantes. Le da las técnicas necesarias, le dice qué recursos va a utilizar, qué estrategias puede utilizar, qué materiales puede utilizar. Y entonces estas instituciones educativas, hay que reconocerlos, por supuesto, que han logrado tener éxito en la educación inclusiva. Y obviamente que al tener éxitos están reconocidos, ¿no? Eso me parece excelente, es excelente para todos nosotros, porque de alguna manera estamos cumpliendo de a poco el objetivo que tiene de educar a todos por igual y tener una educación de igualdad de condiciones para todos los niños del Perú. Sin embargo, también, por otro lado, hay otras capacitaciones, ¿no es cierto?, que no están cumpliendo, que no están llegando directamente a los docentes. Esto, por lo general, me llego de enterar cuando converso con mis estudiantes, cuando converso con mis colegas, cuando converso con mis tesistas de doctorado, de maestría, y quienes me señalaron que, le digo, pero si hay capacitaciones constantes del ministerio, es más, si hay especialistas que le están apoyando a ustedes, ¿qué más requieren? Y entonces me decía, no es como tú lo estás diciendo, es que muchas veces en el ministerio sí hay especialistas, es verdad, y que esos especialistas sí están para orientarnos a nosotros, por ejemplo, los especialistas que trabajan en el SANE, ¿no es cierto?, que es un sistema de apoyo y orientación para los programas de educación en niños especiales, ¿sí? Entonces existen estos especialistas que se capacitan, pero cuando estos especialistas se capacitan muchas veces, que también reciben capacitaciones en el exterior, no capacitan, no hacen la transferencia de este conocimiento directamente a los docentes, sino que estos especialistas capacitan a los especialistas de las direcciones regionales y estos especialistas de las direcciones regionales capacitan a los
especialistas de las direcciones locales y estos especialistas de las direcciones locales capacitan a los directores y estos directores finalmente recién capacitan a los profesores. Entonces, si nos damos cuenta nosotros de esta manera, cómo se lleva a cabo las capacitaciones, inmediatamente pensamos que los docentes no están recibiendo la información adecuada. Porque de tanta insistencia nosotros los docentes, por ejemplo, que trabajamos en el sistema universitario, siempre hacemos hincapié de que la información debe ser de primera fuente. Y cuando yo no recibo una información de primera fuente, esa información ya no es una información completa. Las informaciones de primera fuente es más bien completa. Es más bien información que me da datos, que me da estrategias de cómo se ha realizado ese proceso de educación, por ejemplo, ese proceso de llevar a cabo adelante un programa o solucionar un problema en un aula de clase. Esa es la información de primera fuente. Pero si yo, por ejemplo, voy a recibir una información, ni siquiera de segunda fuente, esa información finalmente llega totalmente tergiversada a los docentes. Y los docentes obviamente tienen toda la razón del mundo de decir que no sé cómo interactuar en el aula de clase, ¿no es cierto? No sé qué hacer con estos niños especiales. Ah, pero tienes capacitación. Sí, pero tengo capacitación, pero que esa capacitación no me resuelve mis dudas. Solo el especialista directo te puede decir, por ejemplo, qué hacer con un chico que tiene necesidades especiales o necesidades específicas o problemas específicos en el aprendizaje. Solo un especialista te puede decir, por ejemplo, qué estrategias debes utilizar, qué recursos tienes que utilizar, qué materiales tienes que utilizar para solucionar ese problema y para atender o para apoyar a ese niño con necesidades educativas especiales. Pero que si esa información llega totalmente de tercera, cuarta fuente, entonces ya no tienes a quién consultar directamente qué vas a hacer, porque el director no te va a decir cómo intervenir en esa frente a un problema o frente a una necesidad específica de un estudiante que tiene obviamente problemas específicos, necesidades específicas, muy específicas, ¿no? Propios de él. Entonces, esta es una cuestión seguramente que necesita solución, que necesita, porque esto ya lo sabemos cómo se está dando, porque esto ya se sabe de antemano, porque está en las publicaciones, porque está en la memoria colectiva de los docentes, porque ya lo saben también los especialistas. Sin embargo, yo creo que no se está tomando con la seriedad debida de que las capacitaciones directamente se deben dar a los docentes, sino pues todavía darlos a una fuente secundaria, a una fuente terciaria y así sucesivamente. Yo tengo que capacitar, si yo fuera especialista, le tengo que dar las estrategias, le tengo que orientar en estrategias a aquellos que actúan directamente en el aula, que actúan directamente con esos estudiantes que tienen estas necesidades. Porque si no, no vamos a solucionar nada. Eso ténganlo por seguro. En la educación inclusiva, una tercera falencia que no se está dando, que no se está tomando en cuenta, es la relación del docente con los estudiantes. No se está permitiendo el espacio ni el tiempo para la construcción de espacios, para la construcción de subjetividades, para la construcción de afectividad en el aula de clase entre el docente y el estudiante. Lo que hace falta en una educación inclusiva es que este espacio tan necesaria debería darse mucho antes que los contenidos, mucho antes que el desarrollo de competencias y mucho antes que
la evaluación de los resultados. Porque en esta relación entre maestro y estudiantes es donde se construye a partir de las miradas, a partir de estas subjetividades, se construye emociones, se leen emociones, se redactan, como le vuelvo a repetir, subjetividades que solo van a suceder entre el estudiante y el docente. Hace falta un lugar de construcción, hace falta un lugar de miradas mentales, un lugar, un espacio para la teoría de la mente, hace falta un lugar para la contemplación, un lugar para el arte, extender emociones, para extender afectos. Eso es principal y nuevamente les digo que este espacio, ¿no es cierto?, así como se programa las evaluaciones, se debería dar un programa para ese espacio de juego, para ese espacio de arte. Y solo en ese espacio es donde yo como docente puedo lograr por lo menos reconocer al otro. ¿Sí? A partir de ese momento es donde yo puedo reconocer las necesidades del otro, las necesidades que tienen los estudiantes, cada estudiante, cómo se comporta en ese juego. Nos dice mucho el comportamiento del niño en un juego, en una interacción, nos dice mucho las miradas del estudiante hacia sus compañeros, nos dice mucho la actitud que tiene el estudiante hacia el juego, hacia la actividad que se está desarrollando, y entonces esto debería ser también normado, es decir, nuevamente, un espacio de juego, un espacio de relación que solamente el docente y el estudiante lo van a construir. En una educación inclusiva no se puede o no se debe determinar nada con antelación. No se debe llenar el contenido de antemano. No se debe decidir en el plano netamente educativo. Esto lo deben construir los docentes y los niños en un aula de clase. Y en este tiempo de crisis, por ejemplo, esto está totalmente ausente entre el docente y los niños. El docente y los niños en una educación básica, y por eso es que es llamado educación básica, necesitan un espacio antes que contenidos, antes que evaluaciones, antes que cursos. ¿No es cierto? En una educación virtual, les preguntaba cómo están haciendo, por ejemplo, en este tiempo de educación virtual, con la atención a estos niños de educación especial. Y algunos de mis estudiantes, algunos de mis colegas me decían prácticamente que ahora no sabemos quién es quién. No sabemos quién es quién. Pero ya hay un registro de estos niños que tiene el SANE, por ejemplo, y entonces me decían sí, pero muchas veces no tenemos contacto con él. El SANE en algunos casos sí nos dan a conocer quiénes son, pero después no podemos identificarlos. Y en muchos casos, y esto está en registro, no le estoy diciendo yo que ni siquiera el mismo SANE tiene registrado a estos niños con necesidades especiales. Y si no tienen registrado a estos niños, ¿sí?, tampoco en otros casos los mismos padres no tienen o no quieren decir que sus hijos tienen necesidades educativas especiales, son especiales. Entonces aquí se perdió toda fuente de relación, toda fuente de contacto. ¿Cómo podemos progresar entonces frente a esta ausencia de relación, a esta ausencia de espacio, a esta ausencia de educación netamente? El dilema, por lo tanto, de los docentes en este tiempo es no saber qué hacer o no saber cómo responder a lo planificado, no saber cómo responder al control y a la evaluación. Con esto está claro que en la educación actual existe un exceso de palabras y una ausencia de educación. Y también, cuando nosotros vemos la educación actual,
detectamos también que existe un exceso de información, existe un exceso de opinión por diferentes partes y sobre todo existe un exceso de trabajo y una falta de tiempo para la interacción entre maestro y estudiante. En una educación inclusiva se da o se pone al servicio del estudiante las condiciones adecuadas para que este estudiante pueda desarrollar o pueda aprender de una manera más eficiente. Se ponen los recursos de la institución al servicio del estudiante para que este estudiante logre adaptarse de una manera adecuada al sistema de aprendizaje normal en la institución. Pero si esto no se hace tal como se define la educación inclusiva, entonces probablemente no estamos desarrollando educación inclusiva, sino lo que estamos desarrollando en la práctica es una integración educativa. Y en una integración educativa es colocar a los niños con discapacidad, con necesidades especiales, tal como están en una escuela. Y que estos niños se integran a la institución y no al revés. Una integración educativa es más que todo un descriptor político, es un reduccionismo de la inclusión educativa, es asimilacionista, se reduce sobre todo a las habilidades del docente, es decir, yo dejo al estudiante en un aula de clase, en una institución, y después lo que haga el docente no me interesa porque al final le voy a evaluar y me tendrá que responder con evidencias en el niño. Y entonces no es educación inclusiva eso es integración educativa. Bien, cuando no se da una educación inclusiva, cuando se da por otro lado la integración a la educación, entonces comienza a aparecer en el sistema educativo lo que se llama la exclusión, una exclusión oculta. ¿Y qué entendemos o cuándo se da una exclusión oculta? ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, el estudiante no aprende y los profesores o los docentes no saben por qué no aprende ese chico. No sabe sobre el proceso o sobre las necesidades especiales que tiene este niño. Entonces son tomados como los vagos de la clase. Entonces, como son tomados los vagos de la clase, los docentes lo que quieren a toda costa es deshacerse de ellos. Y como quieren deshacerse de ellos, pues en el aula de clase los dejan de lado. ¿Sucede eso? Por supuesto que sucede. ¿Sí? También lo conocemos casi todos. Seguramente muchos han hecho esto, muchos docentes han hecho esto. O algunos profesores, por no hacer esto, por ejemplo, al no conocer las necesidades especiales que tienen los chicos, lo que hacen entonces es comenzar a adivinar qué tienen que hacer o qué hacer con ese niño, qué recursos utilizar para ese niño. Entonces, un docente se convierte en este sentido en un adivinador para ese niño, para responder a las necesidades de ese niño. Y muchas veces lo que tratan de hacer es pues elegir recursos, pues darle otros recursos de repente que al niño no le interesa, pero la intención del maestro es lograr que haga algo ese niño y no distraiga a sus compañeros. Porque todos sabemos que un niño con necesidades especiales en el aula de clase requiere de la atención especial para que pueda aprender. Necesita un tiempo del docente para que se le pueda orientar en sus necesidades. Y entonces cuando el docente se entretiene en ello, en este chico, ¿qué hacen con los otros estudiantes? ¿Qué está pasando con los otros niños?
¿Qué le damos? ¿Qué le decimos? ¿No es cierto? Entonces aquí pasa otra de las cosas. Es que al final del año los docentes lo que hacen es ya no querer tener a estos niños, por lo tanto lo voy a promover a un siguiente nivel. Por más que sé que ese niño no ha aprendido, no aprendió los contenidos, no desarrolló las competencias esperadas, pero me tengo que deshacer a este niño y lo promuevo al siguiente año. Fíjense entonces todo esto, lo que sucede y es tan conocido en el sistema educativo actual. ¿Qué hacer entonces para solucionar esta problemática? ¿Qué hacer para solucionar cómo intervenir en esto cuando la responsabilidad recae en los docentes? Una de las cosas, desde mi punto de vista, si queremos atender a todos los estudiantes por igual y queremos que, a pesar de tener necesidades especiales, este niño desarrolle algunas competencias, es que tenemos que dedicarnos tiempo a él. Y para dedicarnos tiempo a estos niños, ¿no es cierto?, necesitamos tener menos estudiantes que los otros. Entonces, específicamente lo que estoy diciendo es que tendríamos que disminuir la cantidad de estudiantes por aula. Y como cuando tengo yo menos estudiantes por aula, solo en ese momento tendré la capacidad de apoyar, tendré el tiempo para construir relaciones con este niño que requiere una atención especial. ¿Sí? Podré elegir las estrategias para que se integre a sus compañeros, podré elegir los materiales adecuados para que logre un aprendizaje y podré de alguna manera reconocerlos mejor y ayudarlos mejor, estar con él mejor, construir un espacio de interacción, de relación, un espacio de arte, un espacio de juego, un espacio de desarrollo con sus compañeros. Pero si esto no es así, entonces no estoy cumpliendo con los objetivos. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, que se necesita desarrollar, sobre todo en este tiempo, es la formación inicial del profesorado. Es que aquí, al igual que se promueve políticas para una educación inclusiva, también lo que se debe promover es una política de que las universidades, los institutos pedagógicos o cualquier institución que forma docentes deberían tener cursos especializados para educación inclusiva. Porque si esto no es así, como ya le dije al principio, es que las capacitaciones no van a suplir estas falencias de una formación inicial. Otra de las cosas que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, es la implementación adecuada de los servicios de apoyo y asesoramiento a los docentes. Y aquí no es que las instituciones lo van a hacer esto, es el encargado, el Estado, es el encargado el Ministerio de Educación, de que tiene que tener el personal y que tiene que tener los suficientes especialistas para cubrir a todas las instituciones educativas del país, que tienen que tener apoyo suficiente para atender a estos niños. Porque los niños existen en todo el país, no en unas instituciones. Pero las capacitaciones y el apoyo generalmente no está llegando a todas las instituciones del país. Implementar que todas las escuelas cuenten con los materiales, cuenten con los recursos necesarios para que se dé la verdadera educación inclusiva. Y esto también es conocido, esta problemática. En todas las publicaciones está, en todos los informes está, de que las instituciones o la mayoría de las instituciones no cuentan con los recursos, no cuentan con los materiales, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a estos niños que están en la educación inclusiva. Y otro aspecto fundamental tendría que ver con la preparación de funcionarios
y que los funcionarios obviamente se hagan cargo de lo que están proponiendo. Los funcionarios deben responder cómo van a hacer cuando promueven una política pública. ¿Cómo van a responder? Y si yo digo, no, vamos a tener a los especialistas, entonces como funcionario yo tengo que tener los recursos, las herramientas necesarias para llegar a todas las instituciones del país. Pero si voy a proponer normas, simplemente normas, y que después el resto se haga cargo como pueda, entonces lo que estoy proponiendo nuevamente es la integración, no la inclusión. ¿Sí? Primero promuevo, luego voy a ver qué sucede. Entonces eso no es así. Y que el Estado también, finalmente, se haga cargo de publicar los datos reales sobre las falencias y sobre el éxito en educación inclusiva que se está teniendo en el país. Esto también es conocido. Está en las diversas publicaciones, está en los diversos informes de que el Estado no cuenta con la información o con los datos actualizados sobre la educación inclusiva, sobre cómo se está llevando a cabo la educación inclusiva en nuestro país. Bien, entonces, dicho estos aspectos, pues espero que en el posterior debate, en el posterior foro, seguir compartiendo con ustedes otros aspectos, y dejo abierto obviamente este debate con estas propuestas, y vamos a ver cómo tratamos de interactuar y construir ideas para mejorar obviamente el sistema educativo en todos los países, y sobre todo tener algunas ideas más claras, ¿no es cierto?, y datos más específicos de cómo se está desarrollando este aspecto de la educación inclusiva en diferentes partes, en diferentes países del mundo. Muchas gracias por escucharme. Y debido a esta situación que estamos pasando por esta problemática de la pandemia, mi sugerencia última es que para todos los que nos puedan escuchar y para todos los que nos están viendo, quédense en casa. Quédense en casa. Muchas gracias.